Muy buenos días. Mi nombre es Luis Ramón Ocaña Jiménez y soy el pastor de la Iglesia Unidad Cristiana Adonai desde el mismísimo Puerto Jarocho, desde el mismo puerto de Veracruz, Veracruz, México, desde donde nosotros tenemos la fe de poder llegar con este mensaje a muchas personas en todas las naciones del mundo. Y tú puedes ser parte de todo este plan de parte de Dios, de poder bendecir a muchas almas, a muchos hogares, a muchas familias. Si tan solo le das un clic a nuestra página en me gusta y lo compartes con todos tus contactos, créeme, no te imaginas la gran bendición que tú vas a ocasionar nada más por darle un clic a esa página en donde lo vas a compartir y va a llegar a esas personas que ni siquiera tú conoces, ni siquiera sabes en qué parte del mundo están, pero Dios sí lo conoce. Así que dale clic, sé parte de este gran plan que Dios ha implementado a través de las redes sociales, a través de la tecnología, a través de la internet, para que también su palabra fluya por medio de los medios electrónicos. Así que bueno, bendiciones, muy buenos días en esta mañana del 22 de agosto del 2021. Es un privilegio poder estar compartiendo este gran mensaje que Dios ha preparado para cada uno de nosotros y que seguramente traerá mucha bendición para tu vida. Y ya entrando en lo que el Señor ha preparado para nosotros en esta mañana, empezaremos por pensar, vamos a pensar un poquito, vamos a usar nuestra mente y estarás tú de acuerdo en que todos hemos tenido un sueño, todos o varios sueños, todos hablamos de un sueño. Yo sueño que voy a llegar a ser tal cosa, yo sueño que voy a llegar a ser un profesionista, voy a lograr esta prosperidad. Eh, el sueño implica llegar a una meta, llegar a un objetivo que obviamente significa algo bueno para cada una de nuestras personas, una mejoría en cada una de nuestras vidas. Y soñamos y soñamos y soñamos, pero muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué esos sueños no se han concretado? ¿Por qué no logro, a pesar de tanta fe que yo tengo, el poder ver que mi sueño se puede hacer hecho realidad? Entonces, necesitamos hoy detenernos, poner mucha atención a lo que hoy el Señor nos quiere decir, para poder entonces entender qué nos ha faltado, qué es lo que no hemos hecho tal vez, qué es lo que no hemos entendido de parte de Dios en su forma de hacer las cosas y que vamos a encontrar la buena noticia esta mañana de cómo si nosotros entendemos lo que es construir un sueño, podemos llegar a ese ideal que nosotros queremos, a esa meta que nosotros hemos planteado y poder ver hecho realidad ese sueño. Porque los sueños son eso. Necesitamos, para que sean realidad, necesitamos construirlos, necesitamos ir en un paso a paso. Y ahí es donde está el error. Muchas veces solamente soñamos y creemos que solamente con soñar, solamente con desear, solamente por declarar por fe tal cosa, ya se va a hacer una realidad. Pero la verdad es que no. Dios en todo es acción, Dios es dinámico en todo y desea que nosotros entendamos ese patrón de operación de parte de Dios en nuestras vidas, en que tenemos que llevar cada uno de nosotros un proceso, un tiempo, un paso a paso, una palabra a palabra, un orden de cosas para que podamos nosotros desarrollarnos, para que podamos crecer, para que podamos madurar en todas las áreas de nuestras vidas y poder en este caso llegar a un sueño específico que nosotros estamos teniendo y que va de acuerdo, definitivamente va de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es eh, de lo más importante, es fundamental, es básico, que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Es por eso que primeramente vamos a ver cómo en el libro de los Proverbios encontramos acerca de ese soñar, ese soñar en el sentido de que yo solamente estoy durmiendo y sueño, o yo solamente estoy despierto soñando, pero estoy pasivo, estoy sin llevar a cabo ninguna acción. El libro de los Proverbios lo expresa de esta manera, en el versículo 9 del capítulo 6 y dice así, perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado?
¿cuánto despertarás de tu sueño? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Libro de los Proverbios, capítulo 6, de los versículos 9 al 11. Nos está hablando precisamente de lo que tal vez hemos caído nosotros, dejando un sueño nada más en nuestra mente, dejando un sueño en una posición pasiva, dejando el sueño pero sin ninguna acción, y que por eso podemos ir respondiéndonos por qué no se han cristalizado nuestros sueños. Y la respuesta que vamos a empezar a entender en esta mañana es porque no hemos empezado a construirlos. Se trata de construir nuestros sueños, se trata de edificar nuestros sueños, se trata de un orden, de un paso a paso, se trata de lo que vamos a escuchar en esta mañana. La pregunta clave dentro de estos versículos es, ¿cuándo despertarás de tu sueño? Si ya estamos entendiendo que la idea de parte de Dios, la idea que nos está dando Dios en cuanto a poder ver hechos real, cada uno de nuestros sueños, no es el estar pasivos, no es el estar acostados, deseando solamente, declarando por fe tal cosa, sino que tiene esto que ver con una implicación de nuestra parte, en un esfuerzo intencionado, en una acción de parte nuestra. La pregunta ahora que nos hace el Señor es, ¿cuándo vas a despertar de ese sueño? ¿Cuándo vas a despertar de ese malentendido que tenías con respecto a ver posible lo que tú has deseado, lo que tú has soñado en este caso? En otras palabras, ¿cuándo empiezas a construir el sueño que tienes para tu vida? Y yo espero que todos estemos contestando el día de hoy. Yo estoy entendiéndolo ya, que es una acción, que me debo de poner en acción, que hoy despierto de mi sueño para poder lograr mi sueño y empiezo a construirlo con lo que voy a escuchar en esta mañana de parte de Dios. Antes de entrar en lo que el Señor nos quiere enseñar, quiero que reflexiones conmigo en este pensamiento. Cuando tu expectativa, o sea, lo que tú esperas, está puesta en Cristo, tú quitas los límites de lo que otros han puesto sobre ti. En otras palabras, cuando tu sueño está en Cristo, cuando lo que tú deseas a futuro, cuando lo que tú esperas a futuro está en Cristo, está en su voluntad, tú estás en su voluntad, tu confianza está en Él al 100%, dependes de Él al 100%, confías en Él al 100%, tu fe está en Él al 100%, entonces quitas con ello los límites que otros han puesto sobre ti o han intentado poner sobre ti. ¿A qué límites me refiero? A todos aquellos que el mundo o tú mismo te pusiste cuando creíste a todo aquello que te decían no vas a poder, ya no lo intentes, ya no es posible, lo han intentado 1000 personas, no creo que tú lo vayas a lograr, y podemos encontrar un sinnúmero de pensamientos negativos que tal vez nosotros los compramos, es decir, los admitimos en nuestra mente y eso nos hizo detenernos en ese sueño tan grande que teníamos de poder llegar a ser tal o cual cosa. Cuando tu expectativa está en Cristo, cuando tu expectativa es grande, grande como es Cristo, entonces tú vas a quitar todos esos límites, todo aquello que te pretenda a ti hacer desviarte de ese camino por el cual Dios te quiere llevar y te quiere conducir hacia una meta posible de poder llevarla a cabo. Así que, ¿qué necesitamos entonces para que nuestros sueños sean una realidad? Esa es la pregunta esta mañana y empezamos a contestar. Lo primero, necesitamos una perspectiva correcta, es decir, un presente correcto, una posición y una condición correcta que me lleve a una expectativa correcta, que me lleve
a eso futuro que yo estoy deseando en forma correcta. Lo que yo estoy en este momento siendo, el bien ser para poder obtener el bienestar a futuro. Otra vez, necesito tener un bien ser en este momento, es mi presente, para poder llegar a ese bienestar que es hacia futuro, que representa ese sueño hecho realidad. Eso es lo primero que nosotros empezamos a tener en mente, en donde empezamos con ese pensamiento para poder construir, en que requerimos una perspectiva correcta, una condición y una posición que me lleve a esa expectativa correcta. ¿Por qué digo una posición y una condición? Porque cuando hablamos de una posición, como hablábamos de la frase anterior, nuestra posición en Cristo, nuestra posición es aquí en Cristo, nuestra condición es acá, humana. Y cuando solamente estamos en nuestra condición humana, se nos hace imposible llegar a nuestra posición en Cristo. Pero cuando tenemos a Cristo, vivimos a Cristo, le creemos a Cristo y andamos de acuerdo a Cristo, entonces nuestra condición humana se equipara con nuestra posición en Cristo y entonces nuestra perspectiva mejora para que nuestra expectativa la podamos ver como algo posible. Nuestro presente, nuestro bien ser, lo tenemos bien firme por nuestra posición y nuestra condición en Cristo Jesús para poder tener ese bienestar en un futuro que significa el cumplir nuestros sueños, volver hechos realidad nuestros sueños. Y para poder empezar a construir esa buena perspectiva de nuestras vidas, lo primero que debe haber en nosotros es renovar nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. Si queremos cambiar nuestra condición humana y elevarla a nuestra posición correcta, nuestra posición con Cristo, necesitamos empezar a cambiar nuestros pensamientos, necesitamos renovar nuestros pensamientos. ¿En dónde se genera todo? En nuestros pensamientos. Dependiendo de los pensamientos que nosotros tengamos, son las acciones que nosotros emprendemos, las decisiones que nosotros tenemos y las acciones que nosotros emprendemos y los resultados que nosotros obtenemos. De tal manera que si estamos nosotros viendo que no alcanzamos sueños, que no nos vemos capaces de poder alcanzar un gran sueño, entonces tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, pero no por cualquier manera de pensar, sino por la manera de pensar de Cristo Jesús, por la manera de pensar de Dios. Eso es lo primero que nosotros tenemos que trabajar. Y como dice Pablo en su carta a los Efesios, por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes. O sea, dejar una vida de pensamientos que antes tenía atrás, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Entiéndase, cuando malos pensamientos me provocaban malas decisiones y me provocaban malas acciones, esa era mi antigua manera de vivir, pero todo lo regía en mi pensamiento. Entonces, Pablo te dice, ya no te conduzcas bajo esos pensamientos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Dice, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar, completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como el Efesios 4, 22 al 24. El punto de renovar nuestros pensamientos por los pensamientos de Dios implica el que nosotros empecemos a conocer a Cristo invirtiendo más tiempo en la lectura de la Biblia, invirtiendo más tiempo en el estudio de la Biblia, invirtiendo más tiempo en que alguien, un mentor, un pastor, un líder de buen testimonio, que tenga una doctrina sana, un buen entendimiento también de la palabra, me enseñe a mí para que yo pueda también saber cómo entender y cómo aplicar esa palabra, lo que conocemos nosotros como la Biblia, la palabra de Dios, para que entonces esos pensamientos
que están escritos vengan a mi mente y sea lo que ocupe mi mente, los pensamientos de Dios y no los pensamientos que antes yo tenía. Cuando ocurre eso, mi mente empieza a cambiar. Cuando empieza a cambiar mi mente dirigida por pensamientos santos y sanos, que son los de Dios, entonces yo me empiezo a convertir en una persona honesta, en una persona apartada del pecado, en una persona que, como dice aquí, soy nuevo, una nueva persona que Dios está creando para que yo sea transformado a su imagen y semejanza y me conduzca de acuerdo a su voluntad. A menos que ocurra eso en mi vida, es como yo puedo decir que ando en la voluntad del Señor. Es cuando estamos nosotros renunciando a nuestros pensamientos para tener los pensamientos del Señor, y con los pensamientos del Señor, entonces ahí yo sí puedo decir, estoy haciendo la voluntad de Dios. Y si hago la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, entonces mis resultados que yo obtengo en mi vida son buenos, agradables y perfectos, porque van de acuerdo a su voluntad. Y si hablamos de los sueños, los estamos encaminando hacia que nuestro sueño sea posible, sea factible de llevar a cabo. Mira esto tan importante. En la mente está la calidad de vida espiritual, psicológica y física. Todo lo que representa nuestro ser y nuestro bien ser y nuestro bienestar depende de una mente con buenos pensamientos. Y para tener una mente que asegure una vida excelente en calidad espiritual, psicológica y física, solamente es cuando tenemos los pensamientos de Dios en cada una de nuestras mentes. Por eso es que es tan importante ese primer paso de renovar los pensamientos de nuestra mente, renovar todo aquello que nosotros pensamos, quitarlo, todo lo que antes de hoy pensábamos por nuestra parte y permitir que los pensamientos de Dios empiecen a ocupar mi mente y sean los pensamientos de Dios los que empiecen a dirigir mis decisiones y mis acciones, para que de esa manera entonces empiezo a ver una mejor calidad de vida, empiezo a ver que sí es posible ese sueño que yo tengo cuando yo voy operando en el paso a paso y que todo es cuestión de tiempo para que yo lo pueda ver hecho una realidad. Como segundo paso es aplica continuamente tus nuevos pensamientos. O sea, no basta con que los tenga, no basta con que yo los conozca. Necesitamos aplicarlos. Santiago 1:22 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. No solamente es el que yo esté escuchando y escuchando y escuchando la palabra de Dios o leyendo y leyendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, porque la palabra es Jesús, Jesús es Dios y Dios está vivo. De tal manera que, como les decía al principio, Dios es acción en todo, es dinámico en todo, no es pasivo para nada, y Él logra un efecto en el corazón de aquel que por medio de su fe cree y le cree a Él. Y cuando tú tienes el pensamiento de Dios, cuando tú tienes la palabra de Dios, ya la escuchaste, ya la entendiste, ya la comprendiste, ya la estás creyendo con todo tu corazón, ahora aplícala en tu vida, hazla real en tu vida, haz eso que Dios te está señalando que tienes que hacer y verás cómo tu vida empieza a transformarse en un orden de parte de Dios, en un paso a paso, para que entonces tú vayas avanzando y vayas mejorando tu calidad de vida. Esto yo creo que ya lo empiezas a entender. No es de un día para otro, es un proceso y todo proceso son varios pasos y si hablamos de varios pasos, estamos hablando también de un tiempo. En tercer lugar, asegura tu condición y posición quitando lo que estorba. Hay muchas cosas que nos pueden estorbar, pero aquí la escritura nos dice específicamente qué es lo más importante. Y dice Hebreos 12, capítulo 12, versículo 1, por tanto, nosotros también,
teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, número 1, y del pecado que nos asedia, número 2, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, número 3. Son 3 cosas que nosotros tenemos que poner en práctica para asegurar nuestra condición y nuestra posición en Cristo Jesús. Primero dice aquí, despójate de todo peso. ¿Qué quiere decir eso? Despójate de todo pensamiento del pasado que no sea de Dios. Despójate de todo aquello que te ha lastimado. Despójate de toda tradición, de toda costumbre, de toda regla que hayan sido negativos para tu vida. Despójate de todo tu pasado que no tiene nada que ver con tu presente, ni mucho menos con tu futuro. Despójate de todo eso y sobre todo, vete despojando de tu voluntad para que sea la voluntad de Dios la que prevalezca, la que gobierne al 100% tu corazón. Y después, número 2, dice, despójate, no despójate, sino quítate ese pecado. Despójate del pecado que te asedia. ¿Cómo lo hacemos? Por medio del arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar de dirección, es dejar de hacer una cosa para poder hacer otra cosa. Esa es la conversión que tanto se habla. Arrepentirte es el cambiar el sentido de tu vida. En este caso vas a cambiar el sentido de tu vida porque vas a cambiar tus pensamientos de tu mente. Y al cambiar los pensamientos de tu mente, cambia el sentido de tu vida de ir en una forma negativa a una forma recta, buena, correcta, de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué te impide tener ese camino? El pecado. Todo aquello que cometes en contra de la voluntad de Dios se llama pecado. Pero para eso Cristo pagó un gran precio en la cruz para que tú y yo pudiésemos tener esa libertad de la esclavitud del pecado cuando nos arrepentimos, cuando pedimos ese perdón, cuando creemos en ese perdón y vivimos la experiencia de ese perdón. Es decir, realmente nos comportamos como personas libres del pecado. Ya no estamos sujetos al pecado, a las cosas malas. ¿Por qué? Porque mi mente ya cambió, porque ya no tengo los mismos pensamientos de antes. Ya mi mente ya no lo ocupan los pensamientos negativos que antes yo tenía. Ahora la ocupan los pensamientos de Dios. Y eso me convierte en una persona recta, en una persona honesta, en una persona íntegra. Y entonces sí, el tercer punto bien importante, puedo correr, pero dice, pero con paciencia la carrera que tengo por delante. La carrera que tenemos por delante no es de 100 metros ni de 200 metros, es un maratón. El maratón son 42 kilómetros, 120 y tantos metros. Es una carrera de largo alcance. Y para una carrera de largo alcance, en primer lugar, te tienes que preparar muy bien, tienes que tener una muy buena estrategia, tienes que tener un muy buen entrenador para que entonces tú puedas correr esa carrera y llegar a la meta. Porque un corredor de maratón, si tú le preguntas cómo es que logra el éxito, él te va a decir, aparte de entrenar bien, de tener un buen entrenador, que te va a decir que cuando va corriendo la carrera, debe tener mucha paciencia porque tiene que esperar los momentos en que aumenta el ritmo de sus pasos o cuando los va disminuyendo, cuando no se deja presionar por los demás corredores o por el público que lo está viendo, si hay público, no se deja presionar por otros pensamientos, sino que su mente va enfocada hacia todo el entrenamiento que recibió y sabe esperar esos momentos en que acelera, desacelera, para que llegue a ese último tramo en donde, si ustedes han observado alguna carrera, es cuando das todo y entonces desarrollas toda la velocidad posible con toda la energía que te queda posible a esas alturas de esa carrera. Por eso dice que con paciencia nosotros también vayamos en el paso a paso, que no nos precipitemos, que no nos desesperemos, que no seamos antes o después en el paso que vamos a dar.
Por eso necesitamos al buen entrenador, al buen estratega que es Jesucristo, y que por medio de su palabra nos va diciendo cómo vamos a ir haciendo las cosas y lo vamos a ir haciendo de acuerdo a su voluntad. Por eso los otros dos puntos son importantísimos. Cuando yo me despojo de mi voluntad y de todos mis pensamientos negativos, cuando yo me despojo del pecado y entonces ahora tengo toda la libertad en mi mente para los pensamientos del Señor, yo sigo los pensamientos del Señor. Número dos, punto número dos, mejora tu vida constantemente. No basta con un éxito, no basta con un triunfo, no basta con haber conseguido un paso. Necesitamos tener una mejora continua en nuestras vidas. Necesitamos una capacitación, un entrenamiento continuo en nuestras vidas, porque son demasiadas cosas a las que nos enfrentamos, son cosas, muchas imprevistas. Por ejemplo, lo que estamos viviendo, nadie que yo conozco se lo esperaba. Nadie estaba preparado. Nadie me puede decir, yo estaba preparado al 100% para enfrentar la pandemia. Nadie. Y cuando ya la enfrentamos, nos damos cuenta de que necesitamos un nuevo entrenamiento, una nueva capacitación, una nueva forma de hacer las cosas y por lo tanto, ¿qué nos va a servir? Nos va a servir el que hayamos llevado una vida de mejora continua, preparándonos en algunas áreas y que ahora, cuando vemos que sí tenemos a favor todas estas cosas en las cuales nos preparamos, nos sirve para afrontar la nueva forma de vida que estamos viviendo. Así que el segundo punto es que necesitamos mejorar nuestra vida constantemente. La Biblia nos enseña, vosotros también, poniendo toda diligencia, todo buen ánimo, toda energía, toda buena actitud, por esto mismo, y está hablando de que Dios nos ha concedido las grandes y preciosísimas promesas para ser partícipes de esa naturaleza divina en los textos anteriores, y por eso dice, por esto mismo, dice, añade a tu fe virtud. Fíjate, no solamente es que te quedes con que yo ya creo, yo tengo fe, creo en Jesucristo, creo en Dios, creo en su palabra. El siguiente paso es ahora le creo y pongo en acción aquello que yo creo, pero para eso necesito mejorar mi vida y para eso necesito añadir a mi fe, en primer lugar dice virtud, excelencia de vida, excelencia de mente, excelencia de pensamientos. Y cuando tenga esa excelencia de pensamientos, ¿qué voy a añadir también? Voy a añadir las virtudes que nacen de la buena conducta que yo voy llevando a cabo, de los principios y valores que yo voy aprendiendo de acuerdo a la palabra de Dios y que me van haciendo una persona virtuosa. Pero no queda ahí, tengo que seguir mejorando. A mi virtud, a mis virtudes, le voy a añadir conocimiento. Tengo que saber cómo funciona cada virtud. Tengo que saber para qué sirve cada virtud. Tengo que ver qué es lo que voy a hacer con cada virtud. Y cuando yo tenga ya ese conocimiento, también voy a añadirle algo que es el dominio propio, también conocido como templanza, porque el dominio propio me hace el poder decidir sí o no, el poder decidir a tiempo o a destiempo o no, el poder nosotros tener la templanza, el dominio propio para detenernos cuando nos debemos de detener o seguir cuando tenemos que seguir. Es importantísimo el dominio propio cuando tenemos ya una mejora en nuestras vidas para saber en qué momento es el momento exacto para llevar a cabo tal o cual acción. Y cuando ya tengo caminando ese dominio propio en mi vida, a ese dominio propio le voy a añadir paciencia. Cuando yo ya sé detenerme, cuando yo sé cuándo es sí, cuándo debo decir no y sostenerme en el no, y cuándo decir sí y sostenerme en el sí, tengo que tener la paciencia necesaria para aquello que yo decidí en base a todas mis virtudes, conocimiento, a toda mi fe, el poder entonces saber el tiempo eh, específico, el tiempo eh, idóneo para poder llevar a cabo tal o cual acción. Y a la paciencia tengo que añadirle otra cosa, tengo que añadirle piedad, tengo que añadirle la conducta correcta de mi parte.
no desviándome ni a derecha ni a izquierda, sino una conducta de acuerdo a la moralidad y a la ética de nuestro Señor que nos enseña a través de su palabra. A esta piedad le voy a agregar el afecto fraternal, porque hasta aquí iba solamente mejorando yo. Pero ahora fíjate bien, cuando hablo de afecto fraternal, ya no me estoy refiriendo solamente a mi mejora, sino cómo mejoro a los demás. Y para poder mejorar a los demás tengo que añadir a todo lo anterior afecto fraternal. Y a ese afecto fraternal, para que sea sólido, para que sea firme, le voy a agregar lo más bello y lo más poderoso que hay, la fuerza más poderosa que hay, que es el amor. Eso es la mejora continua que te enseña el Señor. Esa es lo que nosotros debemos estar siguiendo, como lo dice aquí, no lo anoté, pero es 2 de Pedro, en el capítulo 1, en estos versículos. Y eso es lo que nosotros debemos estar entendiendo, que no es solamente lo deseo, no solamente lo sueño, no solamente lo pienso. Ahora, no solamente lo inicio, no solamente cambio mis pensamientos, no solamente empiezo a accionar con mis pensamientos, sino que también tengo que ir mejorando en mi vida con todo esto y en ese orden que el Señor me está indicando. Así que versículo 8, perdón, está en el versículo 8 del 2 de Pedro, dice, porque si estas cosas están en nosotros, todo lo que acabo de mencionar, y abundan, es decir, voy mejorando y mejorando y mejorando y mejorando, no nos dejarán estar ociosos, como decía el proverbista, unos ratos con sueño, otros ratos acostado, otros ratos sin hacer nada. No me van a dejar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No me van a dejar sin hacer nada, sin productividad en mi vida. Y si yo acciono en todo esto, no voy a estar solamente deseando, no solamente voy a estar hablando de aquel sueño que yo tuve, pero que no logré concretar. Voy a estar hablando de sueños concretados, voy a estar hablando de sueños realizados, porque sigo en lo que el Señor me está enseñando. Así que, ¿qué me enseña este segundo punto? Me enseña a que tengo que añadir todo lo que me mejore. Tengo que tener disciplina en mi vida. Tengo que tener perseverancia y constancia. Tengo que evaluarme constantemente, porque si no me evalúo no sé cómo voy. Y de acuerdo a esa evaluación, tengo que hacer los ajustes y los cambios que sean necesarios. Esto lo tengo que hacer continuamente, continuamente, para que entonces yo pueda decir, el Señor no tiene límites. Y si no tiene límites Él, y yo lo estoy permitiendo en mi vida y estoy actuando de acuerdo a su voluntad, entonces yo tampoco tengo límites en cuanto a lo que espero, en cuanto a mi expectativa. Número 3, vive con una fe atrevida. La fe atrevida a la que me refiero es vivir una fe de acuerdo a lo que nos enseña la Escritura. Sabemos cómo dice en cuanto a la fe en Hebreos, en el capítulo 11, pero déjame explicarte una vez más este versículo acerca de las dos partes que tiene el precepto de la fe. Dice Hebreos 11:1, la fe es pues la certeza de lo que se espera. Esa es la primera parte. Estás cierto de que algo que tú estás esperando, es decir, si tú tienes la certeza, quiere decir que tú tienes todo en tu mente preparado nada más para esperar que se realice. Tú sabes que va a ocurrir porque sabes que aquí está la respuesta. Antes de que sea hecho, ya está hecho. Antes de que lo veas, ya está cumplido. Tú solamente estás esperando y tienes la certeza de que eso va a llegar. ¿Por qué? Porque ya está hecho y porque ya está cumplido. Es para que tengas una fe más sólida y más clara en cuanto a llevarla a cabo. Y la segunda parte de lo que dice el texto es la convicción de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir esto? Vivimos en un continuo proceso que nos prepara para ver hecho realidad
las promesas de Dios. Si tú aplicas los dos puntos anteriores que ya vimos, puedes llegar a este tercer punto que es referente a la fe, porque tú ya renovaste el espíritu de tu mente. Tú ya tienes los pensamientos de Dios accionando en ti, porque tú ya te despojaste de todo aquello que no te servía y que te interrumpía el poder seguir adelante por medio de estar añadiendo todo aquello que mejoraba tu vida, que mejora tu vida. Entonces, ahora tú, conociendo las promesas de Dios, creyendo en las promesas de Dios, sabiendo que entonces ya todo eso que tú crees de parte de Dios ya está hecho, ahora tú sigues el proceso de ese primer punto con tus pensamientos, de ese segundo punto mejorando tu perspectiva para mejorar tu expectativa, y entonces no te resta más que esperar el tiempo de Dios. Y en el tiempo de Dios, tú lo sabes, y lo dice Eclesiastés, todo es hermoso. Lo segundo es una actitud y un carácter firmes frente a la adversidad. Dice la Biblia, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquí el Señor, cuando habla de una actitud y un carácter firmes frente a la adversidad, y hablando precisamente de la fe, cuando estamos en medio del proceso, estamos también atravesando por dificultades, también vamos a atravesar por obstáculos, por problemas. Y cuando atravesemos por esos obstáculos y problemas, si nosotros estamos entendiendo y estamos aplicando, renovando nuestro pensamiento, mejorando nuestro pensamiento y nuestras acciones como lo hemos venido nosotros entendiendo a través de la palabra en esta mañana, y que sabemos que la fe es algo que nosotros ya creemos como hecho y que estamos en el proceso para poderlo ver manifiesto en nuestras vidas, eso me permite formar un carácter firme para enfrentar cualquier adversidad. Y cuando estoy en medio de la adversidad sé lo que dice aquí, va a haber un más excelente y eterno peso de gloria. Lo que me espera va a ser algo maravilloso. Entre mejor sea el propósito de Dios para mí, mayor también va a ser el desafío. ¿Sí? Entre mayor es el resultado que voy a obtener, obviamente que entiendo, mayor va a ser el grado de dificultad con el que me voy a encontrar, pero también yo estoy desarrollando un mayor nivel de fe. Y entonces mi mayor nivel de fe me lleva a que no miro las cosas que veo, sino las que no veo, porque todo lo hace Dios de lo invisible a lo visible. Ese es el orden de Dios. Porque dice, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, como Dios, es eterno. Yo veo lo que no se ve, lo que ya está hecho y que está por cumplirse. Para terminar, como pastores, déjame compartirte el sueño que nosotros, que mi esposa y yo tenemos, que Dios nos ha dado, que mi esposa comparte conmigo, que no importa lo que tengamos que pasar, no importa qué tantas dificultades estemos pasando, inclusive, nosotros le hemos creído a Dios. No ha sido sencillo, no ha sido fácil, ha sido un proceso de 9 años como líderes y llevamos 19 años como pastores. 19 y 9 son 28 años sirviéndole al Señor. En esos 28 años hemos tenido que aprender a todo el caminar que nosotros debemos emplear y que es el correcto y que debe de ser de acuerdo a Dios para poder lograr nuestros sueños. Por ejemplo, un ejemplo de mi vida es que
Desde la infancia yo quise ser médico siempre. A los 8 años yo estaba seguro de ser médico. Y cuando fui creciendo y que se empezaron a presentar las dificultades y que yo no conocía a Cristo, por cierto, mi mente estaba en ser médico. Nada ni nadie me quitó esa idea. Y llegué a ser médico. Y dentro de mi desarrollo y mi crecimiento como médico durante la carrera, mi sueño fue el llegar a ser una especialidad. Y esa especialidad, mi sueño era realizarla en el mejor centro hospitalario de todo el país. En lo personal, para mí, el Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México. Presenté el examen para realizar esa especialidad y no pude salir elegido durante los 2 primeros exámenes, pero no me di por vencido hasta la tercera ocasión, en donde ya salí seleccionado. Éramos 50,000 médicos que presentamos, solamente 3,200 plazas, y de las 3,200 plazas, solamente 19 de la especialidad que yo había elegido. Gracias a Dios pude entrar. Ya durante la residencia fue que conocí a Cristo gracias a mi mamá espiritual, que es mi esposa. Y entonces sí empecé a tener el pensamiento de Cristo y entonces sí empecé a aprender el proceso que ahora les estoy compartiendo para que tu sueño se vea hecho una realidad. Y con el pasar de los años hemos madurado y hemos entendido lo que Dios quiere de nosotros. Y en esta etapa de nuestras vidas, nuestro sueño es este, lo que dice el salmista en el Salmo 71:18. Aun cuando sea yo anciano y peine canas, no me abandones, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a la generación venidera y dé a conocer tus proezas a los que aún no han nacido. Nuestro deseo es dejar un legado a la generación entrante, a la generación que todavía está en este mundo, pero también un legado que trascienda hacia aquellas generaciones que aún no nacen, en donde pueda seguir reproduciéndose este sueño de poder llevar las buenas nuevas a esas almas y que se vayan convirtiendo a Jesús. Ese es nuestro sueño, que esas almas se conviertan a Jesús, que familias completas se conviertan a Jesús, que sociedades completas se conviertan a Jesús. Ese es nuestro sueño que hemos tenido y que tenemos y que tendremos durante el resto de nuestros días que estemos aquí y que lo estamos creyendo con todo nuestro corazón. No estamos viendo todos los obstáculos que en este momento tenemos, no estamos viendo las dificultades, ni las adversidades, ni lo que el mundo nos está diciendo de que no es posible. Nosotros estamos viendo a Dios, porque hemos aprendido a través de todos estos años a ir quitando los pensamientos del mundo y ocuparnos del pensamiento de Dios. Cuando tú tienes el pensamiento de Dios, entonces el pensamiento va en el proceso y el proceso que va de acuerdo a Dios domina sobre todo aquello que quiere impedir que el sueño se lleve a cabo. Nosotros estamos en ese caminar, nosotros estamos en ese sentido y yo espero que esto te ayude un poco a ti para que también de la misma manera ese sueño que tienes, esos sueños que tienes, los puedas cristalizar y puedas creer en esta mañana que sí es posible poderlos tener en tu mente y no solamente en tu mente, sino poderlos llevar a cabo, poderlos ver como una realidad. Si tan solo le crees a Dios y le crees a su palabra y pones en acción esta palabra. La palabra que te comparte, la palabra que te comparto, perdón, en esta mañana, no es una palabra que solamente la he aprendido, no solamente una palabra que la he entendido. Es una palabra que, como me estás escuchando, la he estado llevando a cabo durante muchos años. Y aquí una de las claves para poder entender, comprender
y ver el resultado de esa palabra es tener la perseverancia y la constancia en lo que has creído. Sé perseverante y sé constante en lo que has creído y seguramente obtendrás los resultados. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Tú enfócate en el camino que te señala el Señor. Créele a Dios. Deja que los pensamientos de Dios ocupen tus pensamientos. Renueva tu mente. Permítete mejorar cada día si es posible. No te conformes con lo que tienes. Dios tiene algo mucho mejor cada día. Lo mejor está por llegar. Ahora no lo dices como un eslogan, no como una frase vacía, sino que ahora lo crees porque tienes las armas, tienes los recursos para llevarlos a cabo. Y porque finalmente, con esa fe, esa fuerza que también Dios te ha dado, tú puedes llegar a lograr aquello por lo cual tú has soñado, por lo cual el Señor ha puesto ese sueño en tu mente y en tu corazón para que lo lleves a cabo. Y seguro puedes estar de que lo vas a lograr. Vas a llegar a esa meta, vas a llegar a decir yo triunfé, vas a poder ver que fue posible todo lo que tú llegaste a creer, todo lo que llegaste a hacer, porque la palabra de Dios es perfecta, porque Dios es perfecto. Así que esta palabra yo espero que te sirva no solamente a ti, sino a toda tu familia. Y de toda tu familia a muchas familias. Hay muchos sueños que están ahí detenidos. Hay muchos sueños que se interrumpieron, que se quedaron olvidados. Es el momento de reactivar todo eso. Es el momento de que tú puedas traer ese sueño tan grande que tenías y que lo pongas en acción, poniendo en acción también las palabras o la palabra que acabas tú de escuchar y la puedas estar llevando a cabo en tu vida. Junto con tu familia sería ideal. Así que yo espero que Dios te siga bendiciendo. Yo espero que el Señor te siga iluminando, te siga ungiendo a través de su Espíritu Santo y tú solamente abre tu corazón, abre tu mente a esta palabra maravillosa para que entonces puedas ver unos sueños maravillosos, todavía los que falta por ver, no con los que tenías ya hasta el día de hoy, sino todavía faltan muchos sueños por ver, porque la vida sigue, tú sigues y Dios sigue. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque has traído a nuestras vidas esta palabra tan necesaria para cada uno de nosotros. Gracias por levantar nuestra perspectiva y nuestra expectativa, Señor, enseñándonos a cambiar el espíritu de nuestra mente, enseñándonos a que tenemos que mejorar en el día a día y enseñándonos a tener una fe como la tiene tu Hijo Jesucristo y que a través de esa fe nosotros podamos obtener esas maravillosas, preciosísimas y grandes promesas si tan solo te creemos a ti. Permite, Señor, que tu gracia esté sobre nosotros y nos dé la capacidad para cumplir tu propósito en nuestras vidas y en la de nuestras familias. Bendice, Señor, nuestros hogares y bendice muchos hogares que a través de nuestras vidas van a conocerte a ti y van a conocer lo que tú puedes hacer en medio de sus vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, amado Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, un excelente domingo, reciban un gran abrazo en el nombre de Jesús. Amén y amén.